amor me alcanzó. En la cruz por mí murió. Mi pecado Él llevó. Con poder resucitó. Estoy aquí, hermanos, le agradezco al hermano por su invitación y a ustedes, hermanos, por permitirnos estar aquí y compartir la palabra de Dios con ustedes. Me comenta el hermano que, como ya mencionó, ya están hablando de la familia. Y pues hablar de la familia es hablar mucho, ¿no? Pero y a la vez hablar poco, porque ¿qué no sabemos de la familia? Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que implica la familia. Y quizás, hermanos, algunos o la mayoría de los hermanos son mayores que su servidor, ¿ya? Y tienen más experiencia que yo en la familia. Mi hijo mayor tiene 19 años, está estudiando. Mi hijo, el segundo, tiene 15 y ya la pequeña mencioné que tiene 4. Entonces, hermanos, yo estoy viviendo mero la etapa buena, son jóvenes, donde pues se enfrentan a muchas cosas. Así que, hermanos, lo que les voy a compartir no es porque yo me la sé de todas, sino porque la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Y más que mi experiencia, hermanos, quiero que vayamos a la Escritura y podamos nosotros, hermanos, a la luz de la palabra, poder, hermanos, pues ser bendecidos en esta hermosa bendición de vida que es la familia. Es algo tan precioso, esa institución que Dios planeó para la vida y el desarrollo de los seres humanos. Quiero, hermanos, invitaros entonces que vayamos a la palabra del Señor y leamos ahí en la carta a los Hebreos capítulo 11, un capítulo que todos conocemos. Habla acerca de los héroes de la fe, ¿verdad? Y habla de hombres y mujeres que están sus nombres escritos ahí por hacer cosas trascendentes en su vida y en el andar del pueblo de Dios. Y ahí encontramos, hermanos, un dato donde incluye la familia. Hebreos capítulo 11, hermanos, versículo 11, 23. Sigan con su vista, hermanos, yo voy a leer la palabra de Dios. Dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se estuvo como viendo al invisible. Hermanos, qué palabras tan más profundas que no sé si pueda explicar, pero vamos a ver esta mañana, hermanos, titulé esta plática Bases para una familia bendecida. Quiero preguntarles, hermanos, no me contesten, pero piensa tú, como mamá, como papá, como hijo, hija, ¿tienes una familia bendecida? No me contesten. ¿Tienes una familia bendecida? Y no me refiero solo en el aspecto o en una área de la vida, no solo en lo material, no solo en lo emocional, en lo profesional, sino realmente, hermanos, tenemos una familia bendecida por Dios. Y a veces, hermanos, pues hay cosas en la familia que nos hacen no dudar tal vez, pero sí pensar: ¿qué pasa con mi familia? ¿Qué está pasando con mi familia, con mis hijos, con mi matrimonio? Porque seguramente, hermanos, en la familia hay luchas, seguramente en la familia hay situaciones que a veces, hermanos, intentan quitarnos el gozo. Y bueno, hermanos, yo creo que en estos versículos que vamos a ver aprendemos al menos algunas bases. No quiere decir que es todo y que es algo mágico, ¿no?, para tener una familia bendecida, pero sí podemos encontrar, al menos en estos versículos, 3 principios, 3 bases, hermanos, que nos van a ayudar
para lograr esa bendición de Dios que queremos en la familia. Ahora, cuando hablamos de bases, todos comprendemos la idea, ¿verdad? Hablamos de principios, de verdades que se anteponen a lo que venga, o a las circunstancias, o a lo que viene por delante. Entonces, por eso es importante, hermanos, y la palabra de Dios siempre nos va a hablar de esa manera. Es verdad que Dios en su gracia, hermanos, sigue obrando en nuestra vida, y aún a veces, hermanos, después de nuestros errores, aún a veces de nuestros desatinos, Dios en su misericordia obra en nuestra vida, y nos levanta, y nos rescata, y nos ayuda a seguir adelante. Pero, hermanos, gran parte en todos los aspectos de la vida se basan desde el inicio. Dice el dicho, ¿verdad? Que lo que bien empieza, bien acaba. Hay la garantía de eso. Pero si tú haces, por ejemplo, vas a construir una barda, pero si no se empieza bien, si no se cimenta bien, aunque la hagas de lujo arriba, aunque la hagas de cornisas, o sea, no tiene la garantía de que esa barda va a permanecer, porque la base no está bien. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos lleva a eso, a los principios. Y dice aquí, hermanos, entonces, por la fe, naturalmente, hermanos, este pasaje pues resalta la fe, y habla de varios personajes, ¿no? Que hicieron grandes cosas, pero aquí incluye una familia, porque dice que por la fe, Moisés cuando nació fue escondido, ¿por quién? Por sus padres. Y entonces quiero que pensemos primero en sus padres. ¿Quién eran sus padres, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba su mamá, que es la más conocida? Jocabed. ¿Y el papá? Aparte de los pastores, ¿ya contestaron? No. Bueno, yo traía aquí una paleta para contestar, que no voy a comer. Casi no sabemos el nombre de su papá, pero vamos a ver, hermanos, en Éxodo capítulo 2. No vamos a ver sus nombres, vamos a ver otra cosa, pero sí quería nada más que recordáramos. Ya los hermanos lo dijeron, ¿verdad? Ahorita le preguntan a los hermanos. Éxodo capítulo 2, hermanos. Versículo 1. Dice, y un varón, aquí no da los nombres, ¿verdad? Pero dice, y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Un principio. De entrada, hermanos, la familia empieza así, ¿no es cierto? De acuerdo a la palabra de Dios, dado que ahora hay un montón de distorsión acerca de la familia, que es otro tema muy extenso, pero la Biblia dice, hermanos, que la familia está formada por un varón y por una mujer, ¿verdad? Pero hay un principio bíblico acerca de esto. No cualquier varón, no cualquier mujer, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, no os unáis en yugo desigual. Ese es un principio, hermanos, que Dios estableció desde el Antiguo Testamento para su pueblo. Y gracias a Dios que hay varios jóvenes aquí, porque, bueno, yo voy a estar hablando de la familia, pero quiero hablarles, hermanos, a cada uno, miembro de la familia. Quiero que tú me escuches como miembro de la familia a la cual perteneces. Dice la palabra de Dios entonces, hermanos, en primer lugar, que el mandato del Señor fue para su pueblo, hermanos, no casarse, que su pueblo no se relacionara con el mundo. Y hablando de la familia, hermanos, empezó con este principio, que lo dice en Deuteronomios. Vamos a ver, hermanos, por favor. Deuteronomios capítulo 7. Parece que vamos a ver en la escuela dominical, pero está bien porque vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomios capítulo 7, versículos 3 y 4. Deuteronomios 7, 3 y 4. Dice, y no emparentarás con ellas, o sea, con las otras ciudades. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Fíjense, hermanos, es claro el Señor. No vas a emparentar. Punto. No le vas a dar tus hijas a esos ingratos. Dios sabe por qué, hermanos. Dios sabía por qué. Aparte de que Él quería un pueblo santo, exclusivo para el Señor, Él sabía las consecuencias de eso. Así que dice el Señor, no lo hagas. No le des tus hijas a esos bárbaros. Tampoco se te ocurra tomar sus hijas para tu hijo. Hermanos, este es un principio bíblico que todos sabemos. Que los jóvenes, que los padres sabemos, pero es una lucha. Es algo, hermanos, complicado,
a lo largo de la historia bíblica y en nuestros tiempos, ¿verdad? Tenemos ahí en el Antiguo Testamento una historia de un juez sobresaliente, un juez que Dios lo bendijo con algo especial, con mucha fuerza, algo así de película, pero se dejó llevar por una chamaca bonita. Ese es el problema, hermanos, que las chamacas del mundo, y no digo que las hermanas no sean bonitas, pero aquellas ingratas son bonitas, pero no solo bonitas, sino son, eso, ¿cómo? Más perdidos, vamos a decirlo más, ¿no? Sí, o sea, ese es el problema, hermanos. Que dice la palabra de Dios que los hijos del mundo son más sagaces. Entonces, hermanos, nuestros jóvenes y nosotros que crecimos, por lo menos yo tuve la bendición de crecer en la iglesia desde joven, pues uno crece un tanto ingenuo, un tanto con la mente sana, y el mundo es tremendo, hermanos. Pero por eso el Señor en su palabra deja claro este asunto: no emparentarás con ellos, aunque esté más bonita, aunque sea más aventada, y aunque no. Y al revés también, ¿no? Luego del mundo hay muchachos muy atractivos, y hermanos, que a veces, hermanos, con artimañas el enemigo obra para entonces confundir las emociones de nuestros hijos, de los jóvenes, hermanos, y les hace creer que es algo bueno, y luego dicen: no, es que no toma, es que no es grosero, es que es buena gente. Y sí es cierto, a veces hay gente, buena gente, ¿no? Pero no es cristiana. Y el hecho de que no sean cristianos, hermanos, hay consecuencias. El Señor dice en su palabra: no emparentarás. No hay, hermanos, no hay punto medio, no hay a menos que, o si es buena gente. No, el Señor dice: no darás tus hijos. Y eso no se lo dice a los padres, sino también a los hijos. Este es un principio de Dios para nuestra vida, para que la familia pueda, hermano, recibir la bendición del Señor. Por eso, hermano, las iglesias bautistas, al menos cuando uno de nuestros jóvenes, porque ha pasado, hermanos, esto es algo desafortunado, pues ha pasado que luego se andan casando con no cristianos, y luego para colmo, todavía quieren casarse en la iglesia, saben que están desobedeciendo, y pues no permitimos eso. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no puede bendecir un matrimonio así. ¿Sí me explico? O sea, no es porque los pastores o las iglesias somos chocantes, no, porque se está violando un principio de la palabra de Dios. Dios no puede bendecir un matrimonio donde uno es su hijo y el otro no. Dios no tiene, ¿cómo dicen? Dios tiene hijos, no tiene nietos ni entenados, no, Dios tiene hijos nada más. Entonces, hermanos, por eso dice el Señor, hermanos, no emparentarás, porque empieza a traer una serie de situaciones difíciles. Yo hablo con mi hijo, hermanos, el mayor, pues que, hermanos, he orado por él, y últimamente me ha acercado mucho a él, y dijo: hijo, aguas, el día en que tú me salgas con algo de este tipo, y yo ya se lo dije al menos, dije: no cuentes conmigo, yo te amo y te quiero con todo mi corazón, y seguirás siendo mi hijo, pero ¿con qué cara yo voy a hacer, a meterme donde lo debo? No, definitivamente no. Hermanos, la palabra de Dios es clara, y ese principio, hermanos, es fundamental para que una familia sea bendecida por Dios. Y hace rato que decía la hermana que Dios no tiene nietos, es porque cuando se casa un cristiano y un no cristiano y engendran hijos, pues ese hijo de quién es, pues quién sabe, porque uno es hijo de Dios y otro no. Entonces, ¿se fijan? Entonces, es una cuestión, hermanos, que empieza a traer complicaciones una tras otra. Son cuestiones, hermanos, tristes, desafortunadas. El Señor dice en su palabra, pero aquí dice una causa mayor. ¿Por qué no, hermanos? Versículo 4. ¿Por qué dice? Porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. ¿Y qué más? Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá. Hermanos, Dios es claro, hermanos. Dios es un Dios de amor, como todos lo hemos experimentado, un Dios bueno con nosotros, que de antemano quiere lo mejor para tu vida. Dios planeó así, aún después del pecado del hombre, Dios sigue queriendo lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestra familia, lo mejor para nuestros hijos.
Pero dice el Señor, haz caso al principio. De lo contrario, apartará el corazón de tus hijos de mí. Y provocarás a Dios. Y en vez de que Dios te bendiga, vas a tener puros problemas. Y si no, hermano, no me creen, pregúntenle a mí que ya se casó con una cristiana. Vayan y pregúntenle, ¿cómo te ha ido? Nada bien, hermano. Esa es una realidad. Una hermana allá en Sola una vez llegó llorando, hermano, mi esposo y aquí y allá. Y le dije, hermana, pues, antes de orar y de aconsejarte, déjame decirte, te lo digo, ¿no? Sí, hermana, pechuga. Ánimo, hermanos, porque estás cosechando tu desobediencia. Se lo tuve que decir, hermanos. Bueno, yo sé por qué se lo dije, porque hemos hablado bastante y la hermana sigue fiel al Señor, pero ha sufrido, ha batallado y sigue recibiendo las consecuencias de esa situación. Hermanos, el riesgo es, hermanos, más grave es que puede apartar tu corazón del Señor. El riesgo es, hermanos, que ya no puedes servir a Dios como debieras hacerlo. El riesgo es que la bendición de Dios no va a estar en tu casa como Dios quería hacerlo. Así que, hermanos, entonces hay un principio claro. Y para que una familia sea bendecida, hermanos, es simple. No emparentes con quien no debes. Tantos jóvenes cristianos hay. Eso de que no hay no es cierto. Acérquese a su pastor, dígale, hermano, me quiero casar, búsqueme un novio. El pastor le va a presentar novios. De verdad, hermanos. ¿Por qué no? Porque a veces, hermanos, los pastores salen a otras partes y conocen jóvenes. Y yo se los digo por experiencia, porque digo, este joven estaría bueno para aquella joven de la iglesia. Ay, hermanos, ¿cómo lo va a ver? Muchachas y muchachos cristianos hay por todas partes. Es más, yo conozco unos solterones grandotes. Entonces sí hay. Y es más, hermanos, Dios, quien planeó el matrimonio es Dios, ¿no es cierto? Quien planeó el matrimonio es Dios. Y si Dios nos dio a nuestros hijos, y yo hace poco apenas tuve este estudio con los chicos allá, les digo, porque allá la mayoría son adolescentes, les digo, chicos, les tengo una noticia. La mayoría son de 15, hasta de esa edad, ¿no? Alrededor de 15. Les tengo una noticia. Su pareja ya anda por ahí, en alguna iglesia. Ya está. ¿No es cierto? Ya anda por ahí en alguna iglesia. Oren al Señor. Abran los ojos. Vayan a las actividades de los jóvenes. Pídansela a Dios. Y si la quieren de ojos verdes, pues oren a Dios. Pero ya anda por ahí, en la iglesia. En alguna iglesia. En el mundo no. En el mundo no, hermanos, porque el Señor es claro en su palabra. Entonces, hermanos, este es un principio que ya sabemos, pero que a veces, hermanos, se nos hace fácil decir, no pasa nada, ya le dije que soy cristiano y dice que no hay problema. Aguas con esos cuentos, hermanos. Cuántas historias tristes, ¿no? Que llega aquel ingrato al culto, acá casi se bautiza, nomás por ganarse a la muchacha. ¿No se casaron? No regresa. Y entonces sale el cobre, ¿no? Empieza a ser maltratador, empieza un montón de cosas tristes, hermanos. ¿Cuántas cosas hemos visto, hemos vivido en hermanas, en muchachos, por cometer ese error? Así que, hermanos jóvenes, iguales ustedes, su pareja ya anda por ahí. A lo mejor ya la conocen, a lo mejor ni la conocen. Yo, por ejemplo, hermanos, no conocía a mi esposa hasta un año antes de hacerla mi novia. Y meses después mi esposa me lo lejos, dije, no, esto ya... Sí, o sea, ¿qué más le busco? ¿No? Yo, hermanos, cuando crecí, yo dije, yo me caso a los 25 años. Esa era mi meta, una de mis metas. Me caso, eran otros tiempos, ahorita todavía decimos muy jóvenes, pero yo en mi tiempo dije, yo me caso a los 25. Y ahí andaba orando y veía a algunas hermanas y aquí y allá, y varias muchachas me hablaron, pero dije que no es cierto. Porque yo tenía ese plan a los 25. Así que, hermanos, cuando yo llego a una iglesia y llego a un jardín, hermanos, había como 8 muchachas y puras bonitas. Dije, Señor, gracias por tenerme aquí. Y conocí a mi esposa ahí. Así que entonces, hermanos, yo tenía 24, o bueno, 23 cuando llegué por ahí.
Entonces dije, Señor, creo que no voy a llegar a los 25. Y entendí, porque, hermanos, naturalmente hablando de ese tema, uno debe tener bien definido lo que quiere. Conocí a mi esposa, dije, esta es. Oré al Señor, hablé con ella y todo se dio. Ya después mi esposa me platicó que cuando su hermano, su único hermano que tiene, supo que andaba ahí la cosa conmigo, lo llamó y le dijo, ¿sabes en qué te estás metiendo? Y le leyó la cartilla. Le leyó la cartilla por lo que yo era. Dice, es pastor. Los pastores no tienen casa y van donde a veces no quieren ir, y le dijo, no es fácil. Y por otro lado le dijo, es de Miahuatlán. Y los de Miahuatlán no tenemos muy buena fama. Entonces dice, de verdad, sí, esas dos cosas le mencionó a su hermano. Le dijo, ¿le entras? Dijo, ¿qué creen que dijo mi esposa? Le entro. Y hermanos, mi esposa era la última de mi suegra, la consentida. Yo conocí en Oaxaca, pero casándose conmigo al año siguiente nos fuimos a Suala, un lugar que no conocía, con un hombre que tenía como 2 años de haberlo conocido, y ahí estamos por la gracia de Dios. Hermanos, elijan bien, oren jóvenes, padres platiquen con sus hijos y respetemos el principio de la palabra de Dios. No juguemos con eso. Y no porque yo sea profeta ni he hecho maldiciones, sino porque la Biblia lo dice, que el que desobedece ofende al Señor. Y en vez de la bendición, ¿qué dice? El furor de Jehová te destruirá pronto. Que hay una liga. O sea, sí es grave el asunto. Sí es importante ese principio entonces. Entonces dice, porque dice Hebreos, ¿verdad? Que por la fe cuando Moisés nació fue escondido por sus padres. Hermanos, dice que un varón de la tribu de Leví fue y se casó con una hija de Leví. Ya después nos dice que eran bien cerquitas, eran familiares cercanos. Pero hermanos, entendemos que hablamos del Antiguo Testamento. Dios quería un pueblo puro, un pueblo, hermanos, que no se relacionara con el mundo. Por eso Dios permitió y pidió y enseñó que así deberían ser formadas las familias para conservar un pueblo puro y para que Dios bendijera a su pueblo y a esa familia. Otro ejemplo muy grande de este asunto es Abraham, ¿verdad? Abraham cuidó eso. Dijo, no, mi hijo no se va a casar con ninguna muchacha de aquí. Y que había, pero no dice, ve allá. Mandó a su siervo, porque Abraham respetó ese principio. Y había una promesa de por medio. Y sabemos toda la historia, ¿no? Entonces, hermanos, es importante. El principio para una familia bendecida es una decisión correcta. Una decisión correcta. De otra manera, hermanos, es un poco difícil poder, hermanos, pedirle a Dios. Porque a veces, hermanos, digo, Señor, bendice mi matrimonio. Dicen, Señor, pero pues si tú mismo desobedeciste. O sea, ¿cómo? O sea, si me explico, a veces queremos forzar a Dios, queremos presionar a Dios, responsabilizar a Dios, porque a veces, por cómo nos va. Pero la verdad, hermanos, es que a veces es nuestra misma desobediencia la que atrae nuestras luchas en nuestras casas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Miren cómo dice Hechos 7:20, hermano. Vamos a ver qué dice Hechos 7:20. Ahora sí, alguien que lo quiera leernos, por favor. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés, ¿y qué? Qué bonito es oír eso. Cuando Dios bendice la familia. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Qué hermoso, hermanos, es cuando lo que hacemos le agrada al Señor. Qué hermoso es cuando un hijo decide casarse y honra al Señor. Hace 3 semanas, bueno, en este mes pasado, estuve en 2 bodas y en
bueno, ya en mi rancho me dicen el entrego, el presente, pues, en otra confirmación de otro matrimonio también. Así que puras bodas, puras cosas bonitas. Qué bonito es eso, hermano. La primera boda donde estuve, nos invitaron para dar el lazo, esa cosa, ay, estuvo bueno, ¿no? Y una boda muy bonita, y qué bonito es, hermanos, una boda cristiana. Ahí en Sola, hermanos, estamos por construir, empezar a trabajar más bien en el terreno de la iglesia. Y uno de los temas de los hermanos es, ya queremos un templo para celebrar una boda. Ni sé por qué dicen eso, pero se imaginan los hermanos una boda, la primera boda ahí en Sola cristiana, porque es algo bonito, hermanos. La boda es una cosa, una ilusión, una fiesta, es algo que no se celebra cada rato, pues, y en la vida, pues, una vez. Así que, hermanos, qué hermoso es cuando se honra a Dios y se celebran las bodas cristianas. Y la hermana se vista de blanco y el varón, aunque sea ese día, se arregla bien, ¿no? Entonces, pero qué bonito es eso, hermanos. Tengo un sobrino ingrato que me preguntó hace poco si iba a casar, y dice, hermano, dice, tío, me dice, ¿por qué? Pero primero me pidió mi opinión como pastor. Dice, tío, me voy a casar. Dice, ¿usted cree que mi esposa se puede vestir de blanco? Yo ya sabía la historia, no me dijo, pero la señora ya sabía. Entonces dije, de poder se puede, del color que tú quieras. Déjame explicarte qué significa blanco. Lo que más conocemos significa pureza. Entonces le dije, échale tú. Entonces de poder se vestir se puede, pero ya no están honrando a Dios, porque ya cometieron pecado. Así que puede ir de blanco, pero eso no honra al Señor, eso no honra a tus padres, eso no habla bien de ustedes. Así que dale como quieras. Y andaba que un pastor lo quería que un pastor lo casara, pero nadie le entró, porque no, son cosas que no honran a Dios. ¿Me explico? El Señor es claro en su palabra, y dice que cuando Moisés nació fue agradable a Dios. Qué bonito es eso, hermanos. Cuando las decisiones honran al Señor, y cuando en la familia Dios es honrado y Dios empieza a bendecir desde un principio. Y es cierto, hermanos, vendrán situaciones, claro que sí, porque una familia así es, porque un matrimonio así es, pero siempre va a estar la bendición del Señor, porque se han hecho las cosas correctas. Hermanos, entonces, la primera base es una decisión correcta. Una decisión de acuerdo a este principio de la palabra de Dios. No emparentarás con el mundo. Porque dice el Señor, se llama yugo desigual. Y cuando hay yugo desigual, pues nomás no funciona la cosa. No se puede vencir un burro con una yegua, o no tiene que ser lo mismo. Entonces el Señor toma esa figura, del yugo, no puede salir bien las cosas. Cuando tratamos de unir dos cosas que no compaginan, no funcionan las cosas. Entonces, hermanos, este principio de la palabra de Dios es indispensable para tener una familia bendecida. Pero ¿qué más entonces? Dice ahí en Hebreos 11:23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hermanos, cuando Moisés nació, el pueblo de Israel estaba pasando una situación difícil, o más difícil todavía, ¿verdad? Porque de por sí vivía un entorno difícil ahí en Egipto, siendo esclavizado, poniéndoles trabajo, y de por sí la pasaba mal. Pero cuando el faraón vio que ese pueblo iba creciendo, saben la historia, ¿verdad? Le digo a las parteras, todo nene que nazca y sea varón, tápenle la nariz y mátenlo, y díganle que nació muerto. A las niñas dejen vivir. Pero las parteras temían a Dios, así que no hicieron eso. Y cuando el faraón les llamó, dijo, ¿qué pasó? Pues echaron mentira, ¿no? Dijeron, es que las hebreas son robustas, no son como las egipcias, todas delicadas. Cuando llegamos, ya nació el nene. Y seguramente en algunos casos, ¿verdad? Así era. Y entonces fue más cruel. El faraón dijo entonces al pueblo, a sus vecinos, dijo, si ven unos vecinos hebreos
Ya no solo las parteras, sino todo el pueblo tenía esa orden de matar a los bebés de los hebreos, a los bebés varones. Así que una situación de vida o muerte, un decreto del rey, del faraón. Pero sus padres no tuvieron temor al decreto del rey. ¿Saben, hermanos? Un segundo principio para que nuestra familia pueda ser bendecido es, hermanos, que tengamos una fe íntegra al Señor. Que no nos amoldemos al mundo. Que no nos dejemos influenciar por este mundo ingrato en que vivimos. Nosotros, hermanos, y el tiempo en que estamos viviendo, pues todos entendemos eso, hermanos. Estamos viviendo un tiempo realmente complicado. Porque todo lo que vivimos, hermanos, no se ve en las noticias, no se publica, pero lo hay, hermanos. Y el ataque de Satanás está al día, y como todos sabemos, el diablo de unos años para acá, lo que ha atacado es la familia. El punto de enfoque de Satanás es la familia, con estas ideologías, con estos decretos de ley, con estas iniciativas de ley. Todo lo que hay en nuestro país se está atacando a la familia, porque el diablo ya se dio cuenta de un tiempo para acá que destruyendo la familia se acabó todo, ¿no es cierto? Si un matrimonio se separa, ya la hizo, los hijos se pierden, el marido, la esposa. Si los hijos cometen o toman malas decisiones, o sea, el diablo sabe que destruyendo la familia destruye cualquier otra institución, la escuela, la iglesia, o sea, cualquier cosa, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar alerta con eso. Y no debemos dejarnos influenciar por el mundo. Y el Señor lo dice muy claro, que Dios nos puso por cabeza y no por cola, ¿no es cierto? Y Dios, hermanos, dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y es importante para eso, hermanos, saber la fe que tenemos. Hace rato hablábamos, cuando estaba en la escuela dominical, la seguridad que tenemos en Dios, ¿no es cierto? Pero en la práctica a veces parece que no estamos tan seguros. Porque estamos en el grupo y nos hacen el feo, nos sentimos inseguros. No, hermanos. No, porque nuestra fe está puesta en un Dios grande, eterno, soberano, que bendice, que puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Así que, aunque nos hagan bullying, aunque nos hagan el feo, no tenemos por qué ceder. No tenemos por qué amoldarnos a ellos. No tenemos por qué seguir sus ejemplos, su forma, su estilo de vida y de hablar. Tenemos, hermanos, nosotros que ser celosos de nuestra fe, una fe íntegra hacia nuestro Dios. Dios es grande, hermanos. Les comparto un testimonio de un misionero en Chiapas. Él, cuando creció en su comunidad, dice que le hacían bullying la escuela, no sus amigos, la escuela, los maestros. Así que lo ponían en medio de la cancha y se burlaban de él. Y el maestro también. Y él padeció eso. Pero él creció. Dios lo llamó al ministerio, se preparó y un día Dios lo llevó a su pueblo. Y Dios le permitió bautizar a su maestro y bautizar a algunos de los que le hicieron bullying. Dios, hermanos, es soberano y hace grandes cosas siempre y cuando nosotros nos mantengamos íntegros. Hermanos, estamos en un mundo, se dice moderno, ¿no? Pero es un mundo, hermanos, perverso. Un mundo terrible, hermanos, donde queramos voltear a ver, la situación es complicada. Cuídense, hermanos, cuídense, jóvenes, de la influencia del mundo. Dios nos ha puesto, hermanos, para influenciar al mundo. No es fácil, pero es posible. Porque, hermanos, ¿cómo? Perdón, dijo una frase hace rato que la repetición de la madre ¿de qué? De la retención. De la retención. Fíjense que en el testimonio es igual. Como todos sabemos, ¿no? Con los amigos, si te quieren molestar con algo y te hacen burla una y otra y tú te molestas, te entristeces, te incomodas, ¿qué van a hacer los amigos? Más lo van a hacer. Más lo van a hacer. Entonces, hermanos, tenemos cuidado con eso. No, que digan misa, que digan que eres lo que quieran inventar, no pasa nada. Pero lo han dicho la gente todo el tiempo de nosotros como cristianos, ¿no? Que somos golpeados, que somos aleluyas, que somos esto, que pueden decir lo que se les venga en gana. ¿Sí, hermanos? Cómprense una papita y siéntense a comer su papita mientras ellos les dicen, no se preocupen, hermanos.
No caigamos en esa influencia en el juego de Satanás. Guardemos nuestra integridad, nuestra fe al Señor. Y que si tus amigos cambian de novia y de novio como cambiar, pues que lo hagan. Y que todo tu grupo trae novias y tú más tú no, pues gracias a Dios. Estás marcando una diferencia en que se puede ser feliz de otra manera, no como el mundo cree que es feliz. Porque además ni son felices, ¿eh? Porque esos que viven así traen novia y no son felices porque quieren traer la novia de aquel. Así es la vida ya, hermanos. Ellos no son felices. El mundo no es feliz como vive. No, aunque parece que sí, aunque parece que la pasan mejor, no es cierto, hermanos. Cuando tú logras guardar tu fe íntegra a Dios, el que va a ser feliz eres tú, porque vas a llegar a tu casa victorioso y vas a descansar sabiendo que honraste a Dios en el día. Vas a estar en paz con el Señor, en paz contigo, a diferencia de aquellos. Hermanos, no nos dejemos llevar por lo que el mundo nos aparenta hacer creer que es mejor. Dice el Señor, hermanos, que los papás de Moisés, aunque la situación estaba difícil, ellos hicieron lo que tenían que hacer. Y escondieron a su hijo y no temieron el decreto del faraón. Se avecinan situaciones difíciles, ¿no, hermanos? Hay iniciativas de ley que atentan contra la libertad de credo, contra el ejercicios de la iglesia y de la familia y muchas cosas, hermanos. Y posiblemente, hermanos, nos toque, hermanos, enfrentar situaciones difíciles donde tenemos que tomar una decisión clara en nuestra vida: o amoldarnos al mundo, o decir, de aquí no me muevo para hacer lo que pasa. Es posible, hermanos, que a nosotros Dios nos permita, hermanos, desobedecer a las autoridades. Es posible que nos toque tomar decisiones. Yo le he dicho a los hermanos allá en Zona, si enviamos a nuestros hijos a la escuela, ya no. Es posible, con tantas cosas que se están viendo. Hermanos, de verdad no estamos lejos de que nuestra fe sea aprobada. Y yo espero que pronto llegue, hermanos, la verdad, para que de verdad demostremos nuestra integridad a Dios. Porque como hemos venido viviendo, nos las hemos llevado, relax, ¿no es cierto? Bien, relax. Y a veces batallamos con cositas. Un hermano me decía este año pasado, en octubre, en las fiestas de muertos, ¿no? Dice, hermano, cree mi hija, ya me había dicho a su maestra que me iba a llevar ofrenda, lo de siempre, ¿no? En la escuela, y ahora resulta que le habló y que tiene que llevar, y si no le va a bajar puntos. Dice, mejor ya ni la voy a mandar a la escuela. Estaba escuchando y le dije, hermano, ¿y se escucha usted mismo lo que está diciendo? ¿Cuándo va a defender su fe? Pues que vaya y su hija le diga, yo no voy a traer porque soy cristiana. ¿Cuándo? ¿Le va a bajar puntos? Pues que le baje. Que se ponga a estudiar para que lo recupere, ¿no? Y si le reprueba por ser cristiana, pues gloria al Señor. ¿Cuál es el problema? Pero a veces estamos tan preocupados, hermanos, por vivir una vida terrenal, que no honramos con integridad al Señor. Hermanos, cuidemos nuestra familia. Es algo que mi esposa siempre le dice a mis hijos, o al menos el que está cuando sale: recuerda quién eres. Recuerda quién eres. No eres. Y nosotros de muchos de nuestros hijos eso: no eres como tus amigos. Tú eres diferente. Entonces tratemos, hermanos, de cuidar nuestra fe íntegra al Señor. Nosotros, hermanos, dijo Jesús, estamos en el mundo, pero, hermanos, eso es algo tremendo. Eso es una bendición que no tiene comparación. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Ellos sí son de aquí, por eso viven así. Pero nosotros somos ¿de dónde? Hace rato dice Hebreos, ¿no? Tenemos un reino inconmovible en los cielos. Dice Pedro, una herencia inconmovible, eterna en los cielos, que Dios ha reservado para sus hijos. Hermanos, entonces, ¿por qué amedrentarnos? ¿Por qué inquietarnos con la vida que el mundo ofrece? No guardemos nuestra integridad al Señor. No importa que sea un decreto del rey. No importa que la escuela lo imponga. No importa que las autoridades o que no, tenemos que ser diferentes. Y cómo nos vaya, quién sabe.
En zona, hermanos, donde estamos es un distrito, pero se maneja por usos y costumbres. Así que como ya compramos terreno en la iglesia, pues ya somos ciudadanos. No está como iglesia, porque no estamos protocolizados en nuestro registro, así que hay alguien ahí al frente. Y lo más seguro es que nos van a querer meter en cosas. No lo vamos a hacer. ¿Cómo nos va a ir? Dios sabrá, a ver cómo lo hacemos. Pero tenemos que guardar nuestra integridad. Tenemos que luchar, hermanos, por honrar a Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Y es así como Dios, hermanos, bendice la familia. Porque recuerden, hermanos, que la bendición es una consecuencia, pues, de la obediencia, de que honremos a Dios. El Señor ahí en Deuteronomio nos dijo, ¿no? Delante de ti está la bendición y la maldición. Ya está, tú decides. Así que, hermanos, entonces, dice la palabra de Dios que la fe de los padres de Moisés fue tan grande que corrieron el riesgo. No les importó que Faraón haya dicho, ellos no se acataron ese edicto, corrieron el riesgo, no temieron a lo que pudiera pasar y no se amoldaron a las circunstancias. No era nada fácil lo que estaba pasando, pero ellos dijeron, no importa, no se amoldaron. Así que, hermanos, hasta ahorita todavía estamos más o menos bien. Yo no sé lo que Dios permite. No nos amoldemos a este mundo, hermanos. Recordemos quiénes somos nosotros y guardemos nuestra integridad como familia ante el Señor. Debemos nosotros, hermanos, vivir como lo que somos. Pablo dice, ¿verdad?, que vivamos dignamente, conforme a la vocación que fuimos llamados. Dignifiquemos el Evangelio. Dignifica a Cristo, al Evangelio, ahí en tu escuela, en el trabajo y como familia con tus vecinos. No nos amoldemos a este mundo. Y por último, hermanos, dice la palabra de Dios entonces que escondieron a Moisés por 3 meses. Después sabemos lo que pasó, ya no pudieron esconderlo y sabemos la historia. Pero, y luego dice el 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice varias cosas, en cada versículo dice algo tremendo. Primero aquí dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. No poca cosa eso. ¿Qué más dice? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué? Amoldarse al mundo, ¿verdad? Que gozar los deleites del pecado. ¿Qué más? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta los ojos, ¿dónde? No en la riqueza, no en los iPhone, no en la ropa de marca, no, de ese tiempo no había iPhone, pues, pero sí había oro y había muchachas bonitas, y él siendo hija de una princesa, pues, pero no, él tenía puestos los ojos en otra cosa, más grande, en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se estuvo como viendo al invisible. Hermanos, aquí podemos pasarnos un buen rato hablando de todo esto. ¿Quién hizo eso? ¿Mande? ¿Quién hizo todo eso? Moisés. Moisés, hermanos, él rehusó a la vida que tenía, y no era una vida cualquiera. ¿Vivía dónde? ¿Qué comía? ¿Qué cosas tenía? ¿Qué ropa tenía? ¿En qué cama dormía? Ni lo podemos imaginar. Nosotros vimos un colchoncito ahí del Spring, ¿no? Allá eran de otras, eran de lino, de telas finas, hermanos. Moisés tenía todo eso. ¿Qué le hacía falta? Pero él dijo, yo no soy de aquí. ¿Quién enseñó a Moisés eso? ¿A qué edad llevó? Porque lo crió su mamá, ¿no? ¿A qué edad lo llevó al palacio? Aquí tengo otra paleta. ¿A qué edad lo llevó? ¿A qué edad les gusta? Al mes de nacido. ¿Al mes de nacido? Puso una canastilla. Sí, bueno, eso a los 3 meses. Sí. Pero de ahí, Sí. la mamá lo cuidó.
No, vamos a Éxodo. Éxodo 2. Ahí está, ¿no? ¿Por qué batallamos, no? La paleta me la pongo yo. Éxodo 2. Tenemos la historia, ¿no? A los 3 meses, no pudieron cuidar. Hizo su cuna, la famosa cuna de Moisés. Lo encontró una de las hijas de Faraón. Pidió que lo cuidara a su mamá. Y versículo 9. Bueno, 8. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo publicó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Qué edad tenía? No dice, ¿verdad? Pero ¿a qué edad les gusta a ustedes? A los 7. La mitad de Dice que ya, cuando ya había crecido, pues si fueran nuestros tiempos por ahí, ¿no? A lo mejor como a los 6, 7, porque ahí era la escuela, posiblemente. Pero no lo llevó de bebé, hermanos, lo llevó ya grandecito, ya un niño, si no es que un muchachito. Posiblemente, de acuerdo a las culturas de aquel tiempo. Entonces lo llevó ya. Entonces tuvo el tiempo suficiente sus padres. ¿Para qué? Para enseñarle quién era. Para enseñarle quiénes eran ellos. ¿Por qué estaban ahí? Para enseñarles la promesa de Dios. Que estaban de ahí, pero no eran de ahí. Así como Jesús nos dice a nosotros, ¿no? Entonces, ellos le enseñaron eso a Moisés. Y Moisés, cuando se fue, hermano, se comportó a la altura. Ese es un problema con nuestros hijos, hermanos. Que cuando están con nosotros, pues es una cosa, pero cuando ya no están, híjole, hermanos. Pero a veces, hermanos, es responsabilidad de nosotros. Pero no solo de los padres, sino también de los hijos. Porque, hermanos, el tercer principio para una familia bendecida, hermanos, es una responsabilidad asumida. Los padres de Moisés asumieron su responsabilidad. Le enseñaron a Moisés claramente quiénes eran. Dijeron a Moisés: estamos en Egipto, pero no somos Egipto. Nosotros somos hebreos del pueblo de Dios. Y Dios nos prometió una nación. Dios nos prometió una tierra mejor que la que estamos. Y José era una buena tierra donde estaban. Les dijeron: nosotros, Dios nos prometió algo mejor. Así que ten cuidado. Vas a ir ahí, vas a disfrutar de todo, pero no te dejes llevar por el mundo, lo que el mundo te ofrece. Así que cuando Moisés llegó ahí, hermanos, supo quién era. Y Moisés, hermanos, disfrutó mientras estuvo ahí. Comió de lo mejor, se preparó, estudió en las mejores escuelas, creo que hasta maestros particulares tuvo. O sea, él disfrutó de lo mejor, pero él siempre sabía en su mente y en su corazón que él no era de él. Y viene, hermanos, esa lista de acciones que Moisés tomó, que ya leímos, ¿verdad? Primero dice que siendo ya grande, ya más grande, de edad mayor, él rehusó ser hija de la hija de Faraón. Qué tonto pudieran decir algunos, ¿no? Que tenía todo. No dijo: no, mi madre no fue esta señora. Mi madre es la que me crió. Y no porque la había criado, sino porque era su madre. Yo pertenezco a otra gente. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Hermanos, jóvenes, cuidado, porque el mundo te puede dar, te ofrece deleites temporales. Yo fui joven, hermanos, y aunque era otro tiempo, pero también había deleites, también habían cosas. Pero yo, para la gloria de Dios, le doy gracias a Dios por mi padre. Mi padre asumió su responsabilidad conmigo. Y él era uno de los que me sentaba y me decía: 2 por 2 son 4, y si no, pues corrón. Esto es así porque es así. Y yo lo he dicho, y se lo digo mucho a mis jóvenes, a los niños. Yo muchas veces estuve sentado en el templo en contra de mi voluntad cuando era niño. En contra de mi, así literal, hermanos.
más de 5 veces estuve sentado sin querer estar en el templo. Pero mi padre era de esos de que vamos, porque vamos. Y en mi rancho el templo está haciendo una lomita y abajo está un camino ancho y ahí mis primos jugando a la hora del culto con sus amigos sin pueblo. Y yo le decía a mi papá, ¿por qué mis tíos dejan a mis primos jugar? ¿Por qué yo no puedo ir? Y dices, es otro asunto, tú vas al culto porque vas. Y luego el pastor de ese tiempo era un primo mío mayor, porque mi familia es muy grande, así que un primo que es hasta mayor que mi papá, un hombre pacienzudo, predicaba con una calma, hermanos. Y yo decía, cúrate, hombre, quiero servir. Era mi primo, así que no le tenía mucho respeto. Y luego acababan y la hermana que decía, vamos a cantar 2 himnos. Hermanos, pero gracias a eso, hermanos. A Dios primeramente. Pero gracias a eso yo estoy donde estoy. Muchos de esos primos, hermanos, ya ni viven. Algunos los han matado. Yo soy de esa zona. Algunos los han matado, otros viven mal. Ahí andan, pero... Entonces, hermanos, Moisés, los padres de Moisés asumieron su responsabilidad y dijeron, Moisés, tienes que saber esto. Y cuando Moisés se fue de casa, hermanos, Moisés asumió su responsabilidad. Así que, hermanos, una base para que Dios bendiga a nuestra familia es que todos asumamos nuestra responsabilidad. Tenemos responsabilidades, hay que asumirla. Hay que tomar este asunto en serio. No culpes a tus padres por tu situación. Asume tu responsabilidad. No culpes a tus hijos lo que estás pasando. Asume tu responsabilidad. No culpes a tu esposo, a tu papá. Asume tu responsabilidad. No culpes a tu esposa. ¿Sí me explico? Porque cuando el Señor habla de la familia en Efesios, el Señor da una responsabilidad a cada miembro de la familia, ¿no es cierto? A la esposa le dice, sujétate. Y en este tiempo hablar de eso es algo serio, ¿no? Y le dice al esposo, ama. Cosa que cómo cuesta trabajo a los maridos amar. Decimos que amamos, pero... Entonces, y es un pleito. Porque entonces el esposo le dice, pero es que no te sujetas. Le dice la esposa, pero es que no me amas. ¿Verdad? Y todos están esperando eso. El esposo espera que la esposa se sujete y se sujete, perdón, y la esposa está esperando que el esposo lo ame y así nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Porque Dios le dijo a la esposa que se sujete, no le dijo al esposo, espera que tu esposa se sujete. La esposa debe asumir su responsabilidad y el varón le dijo, ama a tu mujer. Aunque no se sujete, ama. ¿Saben cuándo se va a sujetar una esposa? Hermanas, ¿cuándo una esposa se sujeta? No. No. ¿Cuándo una esposa se va a sujetar? ¿Saben, hermanos? Pero, hermanas, ¿mande? ¿Qué mujer amada? ¿Qué mujer amada no se va a sujetar? Pero no le va a costar ningún trabajo, porque sabe que su esposo la ama. Y amar, hermanos, implica, ese es otro tema. Pero las esposas no la sujetan porque no son amadas, y eso es culpa de nosotros. Pero ¿cuándo es más propicio para amar? Cuando una esposa se sujeta. Si la señora quiere llevar los pantalones, hermanos, Dios dio responsabilidades a cada uno. Y luego, hermanos, cuando se casan, a veces muchos se casan con una idea equivocada. Dicen, yo me quiero casar contigo porque quiero ser feliz. Ese es un concepto equivocado. Quiero ser feliz contigo. No, si no eres feliz ni contigo mismo, menos con otra persona. ¿Sí me explico? No. La idea es, me quiero casar contigo para hacerte feliz. Eso es lo correcto. Y por eso yo un poco estoy de acuerdo con cuando se dice es que un matrimonio es 50 y 50. Esa es otra idea. No es cierto, hermanos. La idea es 100
100%. Tú como esposo debes entregarle el 100% de amor y atención a tu esposa, y la esposa el 100% de cariño y atención a su esposo. Y entonces las cosas, porque cada quien está asumiendo su responsabilidad. Los hijos, es que tú no me compras zapatos, es que porque soy pobre, es que no, asume tu responsabilidad. Y ahí Efesios también lo dice, ¿verdad? Honra a tus padres. Hermanos, los papás de Moisés asumieron su responsabilidad. Y Moisés se comportó a la altura. Dijo, yo sé quién soy. Prefirió sufrir que los deleites. 26. Teniendo por mayores riquezas, para Moisés fue mejor el vituperio de Cristo, por causa de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Y no era poca cosa, hermanos. Tratemos de imaginar lo que Moisés tenía. Vivía en el palacio, pero él dijo, yo prefiero sufrir, porque yo soy del pueblo de Dios, que es algo mucho mejor. Y luego, esto como va, se pone cada vez mejor, ¿no? Dice, porque tenía puesta la mirada en un tesoro eterno, en el galardón, en algo no temporal. Lo que en Egipto podía disfrutar era bueno, pero era temporal. Hermanos, jóvenes, sobre todo la belleza es temporal. Dicen en mi pueblo, yo era bueno, pero el sol me quemó, ¿no? O sea, uno cuando es joven se ve apuesto. Mi esposa cayó, pero redondita. Pero hoy vemos la foto, hermanos, nada que ver. Es temporal, hermanos. Pero el galardón es eterno. Pongamos nuestros ojos en él, hermanos. Pero ¿qué más? 22. Por la fe, incluso dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto, hermanos, es un asunto profundo. Moisés prefirió confiar en lo que no veía y en lo que no tenía, que en lo que tenía y en lo que veía. Porque lo que se ve, hermanos, es pasajero, por muy hermoso que sea. Pero tenemos nosotros, hermanos, entonces, que asumir nuestra responsabilidad delante de Dios, poniendo nuestra fe, nuestra esperanza en Dios. Y hermanos, como dije hace rato, no va a haber familia que no va a tener dificultades, necesidades. Una vez un pastor predicaba y decía, a mí me sobran los dedos de la mano para contar las veces que he discutido con mi esposa. Decían, bueno, los pecadores que estábamos ahí atrás, pues préstanos, porque a nosotros no nos valgan. Todo matrimonio discuten. Toda familia pasa adversidades. Pero cuando nos comportamos a la altura, la bendición de Dios va a estar ahí. Y cuando todo esto pase, hermanos, el galardón nos está esperando. Que gozar los deleites temporales, hermanos. Así que entonces, hermanos, asumamos nuestra responsabilidad delante de Dios, cada miembro de la familia, y no nos andemos culpando. Mejor hagamos equipo, honremos a Dios, tomemos sabias decisiones y vivamos para el Señor, y así el Señor, hermanos, va a bendecir nuestra familia. ¿Será? Vamos a ver, vamos a enlistar algunas bendiciones que encontramos ahí. Leímos en Hechos, dice que en aquel tiempo nació Moisés, ¿y qué? ¿Se acuerdan cómo decía el versículo? 7:20. Y fue agradable a Dios. Qué hermoso, hermanos. La primera bendición que encontramos. Cuando Moisés nació, agradó al Señor. Moisés. Y ya sabemos quién fue Moisés, ¿no es cierto? Pero ¿qué más? ¿Qué otra bendición? Dice aquí Hebreos que sus padres lo escondieron por 3 meses. ¿Por qué? Porque lo viera un niño hermoso. Tampoco nuestros hijos no son hermosos. Yo tengo una hija que no hay otra como mi hija. Yo sé que ustedes piensan lo mismo de suyas, ¿no? ¿No es cierto? O si van a querer más a mi hija, también problemas ustedes. No, cada quien ve, vamos a nuestros hijos. Mis hijos son unos hombres así, hermanos. Chulos, así gratos.
Dios y los ver, nuestros hijos son la mayor riqueza que tenemos. ¿No es cierto? Nuestros hijos son el mayor tesoro. Por los hijos damos la vida. Esa es una bendición de Dios. Gracias al Señor por la familia que tenemos. Gracias a Dios por nuestros hijos. Vaya que si Dios no es bueno, hermanos. ¿Qué más? Otra bendición. Dice ahí que pudieron cuidarlo por 3 meses, lo escondieron. Por 3 meses. Y los que somos padres sabemos, hermanos. Yo lo viví con mi hija, hermanos. Los primeros 2 o 3 meses son los más difíciles con los niños, ¿no es cierto? Con los bebés es cuando más lloran, es cuando más delicados están, cuando más difícil es. Mi hija fue de esas hermanas de las que lloró, pero espantoso. Los hermanos decían, su hija algo tiene. Nosotros al principio pensamos que algo tenía, porque lloraba, y lloraba unos gritos. Pero no nos dimos cuenta que nomás era puro Pancho, la consentida pues, desde esa edad. Y así, hermanos, cuando fue su presentación, hombre, se la pasó llorando, gritando. En todas las fotos está llorando y todo se pasa, pero ellos pudieron cuidar a Moisés por 3 meses. Y yo creo que Moisés lloraba, quizás no lloraba, era tartamudo. Así dice la Biblia, ¿no? Entonces, pero ahí los pudieron tener, otra bendición de Dios, pudieron tener a su bebé esos 3 primeros gloriosos meses. Donde Moisés, bueno, que siguió mamando, ¿verdad? Pero mamó esos nutrientes que un bebé necesita en esos primeros días. Esa fue la bendición de Dios. En tiempos difíciles, hermanos. Muchos bebés murieron, hermanos. Muchos bebés. Pero sus padres pudieron tener a Moisés. Pero 3 veces ya no se pudo. Bueno, entonces hicieron la cunita. Y que por cierto, yo a mi hijo mayor le compré ese cunita de Moisés. A los demás ya ellos más toman en la cama, ¿no? Pero así es uno con los primeros hijos. Porque sigue existiendo la cuna de Moisés, ¿no? Esa cosita. Así que hicieron su cunita y lo echaron ahí al río. Y dice por ahí alguien que, pues, con cabeza astuta, no lo echó en cualquier parte, sino ahí donde había gente. Y donde venía la muchacha allá, se dijo, a ver qué pasa. Así que lo echó por ahí arribita, cerquita. Y le dijo a su hermana, checa a ver qué pasa. Y se puede que lo sigamos escondiendo. No sé, no sabía ni qué, pero dice que estaba bañándose la hija de Faraón, lo vio llorando, se conmovió. Y la vio con ternura y la muchacha se acerca y le dice, yo conozco a alguien si quieres que te lo cuide. Dijo, sale pues llámalo. Esa fue otra bendición de Dios. ¿Y a quién fue a llamar? Hermanos, en tiempos difíciles. ¿Se fijan cómo Dios bendice un matrimonio cuando las cosas se hacen bien? Entonces Jocabet viene y cría a su hijo y todavía le pagan. O sea, oigan, hermanos, Dios es tan bueno, cuando se hacen las cosas bien, Dios bendice. Aparte de que su hijo se libró de la muerte, ella lo crió y le pagaron todavía. Hermanos, Dios es muy bueno. Cuando se hacen las cosas bien, Dios bendice. Finalmente tuvo que entregarlo, ¿verdad? Pero la bendición de Dios siguió, hermanos. Porque Moisés, hermanos, Dios tenía un plan con Moisés. Así que Moisés fue, y como ya dijimos, vivió en el palacio. Y se preparó y disfrutó. Y aprendió hasta pelear, porque cuando conoció a su novia, dio guantazos, ¿no es cierto? Defendió a la que todavía era su novia, después fue su novia. Entonces Moisés aprendió de todo. Faraón nunca supo, hermanos, que su enemigo más grande iba a comer de su plato. Sí, hermanos, nunca imaginé eso. Que un día él iba a venir a causarle problemas. Y que por mano de él, efectivos, que hermanos, se fijen cómo es Dios. Dios bendice a la familia cuando las cosas se hacen bien. Así que, hermanos, Moisés, como todos sabemos, terminó siendo libertador del pueblo de Dios, el caudillo del pueblo de Dios. Un hombre, hermanos, que pasó por todo eso y que además tenía un limitante, era tartamudo, pero Dios lo usó, hermanos. Tanto, hermanos, que en el Nuevo Testamento se muestra como
uno de los grandes hombres del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Jesús subió allá al monte de la transfiguración, dice que se apareció Moisés y Elías. Porque no fueron cualquiera de ellos. Hermanos, Dios bendice cuando nosotros hacemos las cosas bien. Así que, hermanos, que Dios bendiga a nuestras familias y podamos tomar decisiones acertadas. Que podamos mantener una fe íntegra, hermanos. No dejarnos llevar por este mundo. No, este mundo es vanidad, hermanos. Y cuando asumamos nuestra responsabilidad, Dios va a bendecir nuestra familia. No es tan fácil como se dice, hermanos, pero hay que luchar en el nombre del Señor. Dios quiere lo mejor para tu familia. Dios quiere lo mejor para ti, joven. Hagamos las cosas bien y Dios va a hacer lo demás. Oramos. Bendito Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra preciosa. Perdónanos porque hemos fallado, Señor. Hay cosas en nuestra familia que tenemos que mejorar. Te ruego, Padre, por cada hogar. Te ruego por mi familia, por la familia de mis hermanos. Tú conoces nuestras carencias, nuestros descuidos. Tú conoces, Señor, Padre Santo, que quizás algunos hemos fallado, pero quizás algunos estamos a tiempo, Señor, de hacer las cosas bien. Ayúdanos, Padre, para honrarte, para poder ser familia, Señor, que vivan a la altura. Y que pongamos como Moisés nuestros ojos, Señor, en lo invisible. Que podamos aspirar a cosas no de este mundo, sino lo que tú prometes, cosas eternas, Padre. Dios, nos ha tocado vivir un tiempo complicado, pero tú sigues siendo el mismo, tus promesas siguen siendo las mismas. Ayúdanos a aferrarnos a ellas. Bendice cada familia, bendice cada matrimonio de esta iglesia. Que tu gracia, que tu dirección se derrame en cada corazón, en cada hogar. Padre, que reine tu paz, tu sabiduría y que tu espíritu more en cada uno, Señor. Y te rogamos, Dios, que nos des un bello hogar. Te damos gracias, Señor, por esa familia que nos has dado. Nos dejamos en tus manos, rogando tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.